El peligro del reduccionismo es siempre un peligro en todos los ámbitos de la vida, pero ciertamente cuando pensamos en la Eucaristía, ese misterio tan hermoso, ese don, ese regalo que nos ha hecho el Señor, que ha quedado presente en medio de nosotros de una manera tan excepcional, es un peligro para los cristianos también caer en un reduccionismo dentro de la Eucaristía. Es algo tan maravilloso y tan grande que no nos lo acabamos nunca, podríamos decir, ¿no? De una manera así más informal. Y no nos lo acabamos nunca porque el misterio ante el que nos ubicamos como Iglesia es tan rico que siempre hay algo que profundizar y siempre hay, las palabras se quedan cortas, ¿no? Por eso el reduccionismo a pensar en la Eucaristía, en la misa, simplemente como el momento de la comunión sacramental, me parece que es empobrecer en realidad el sentido de la Eucaristía. La Eucaristía es un todo, desde el principio hasta el final. Por eso es inseparable y por eso una parte te lleva a otra y una parte enriquece la otra. Hemos dicho muchas veces, antes de este confinamiento y de vernos limitados en las celebraciones eucarísticas públicas, cuando hemos podido asistir con gozo a las Eucaristías, ¿cuántas veces yo he predicado de esto? Y he dicho el peligro de varias cosas en la Eucaristía. Una, de asistir a la misa con esa mentalidad de cumplimiento. Cumplo y miento. Es decir, voy a cumplir con un precepto. Si yo hago ese reduccionismo de la misa, de la Eucaristía, a un precepto, entonces caigo en esa trampa del cumplimiento, ¿no? Cumplo y miento. Hay gente, por ejemplo, que también hace un reduccionismo de la celebración eucarística al momento de la consagración, importándole tres pepinos, con perdón de la expresión, la liturgia de la palabra. Es más, da igual si no llego a la liturgia de la palabra y todavía te encuentras gente que llegaba a la Eucaristía cuando ya habíamos hasta acabado el Evangelio, pero luego venían a comulgar, porque la comunión no se la puede perder, aunque sí te has perdido la comunión de la palabra, donde Dios habla. Y como eso podríamos ir poniendo muchos ejemplos. El peligro del reduccionismo a una parte de la celebración eucarística. Yo creo que es muy importante recuperar el verdadero sentido profundo y completo de lo que significa la celebración eucarística, lo que llamamos la misa, los cristianos, los católicos. Y hemos de aprender a recuperar el valor y la belleza del todo, no de una parte, del todo. Por eso, también es muy importante entender qué significa misa. ¿Por qué usamos la expresión misa? Hace referencia al final en la celebración eucarística en latín, cuando se decía ite missa est, la Eucaristía, la celebración ya se ha terminado, marchar, es el envío. Yo siempre he dicho, cuando hemos celebrado las Eucaristías, que hay una pequeña, creo yo humildemente, una pequeña confusión a veces en algunas personas cuando dicen yo soy cristiano no practicante o cristiano practicante, entendiendo que la práctica de la fe cristiana se reduce al sacramentalismo. Y creo que es otro reduccionismo peligroso, ni muchísimo menos. Uno no practica el cristianismo simplemente asistiendo a los sacramentos. No, no. Los sacramentos son un medio para la salvación, son un medio para la santidad. Por lo tanto, uno no solamente practicando los sacramentos enriquece su vida cristiana. Ciertamente los sacramentos dan la gracia, etc. Ahí podríamos entrar en otro vídeo si queréis otro día. Pero qué importante es entender que los sacramentos nos empujan fuera. Uno realmente no practica cuando entra en el templo. Cuando uno realmente practica lo que ha celebrado en el templo es cuando sale del templo. Ahí es donde practicamos la fe que profesamos, la fe que celebramos, la fe que alimentamos en el templo. Por eso me gusta siempre decir que la Eucaristía no acaba en la vida de un cristiano. La vida eucarística, entendiendo Eucaristía, en sentido etimológico en griego, acción de gracias. Toda la vida del cristiano es una acción de gracias continua. Y acción de gracias que se manifiesta de muchas maneras, no solamente en la vida sacramental.
sobre todo en la vida sacramental, pero no solamente. La vida cristiana también debe enriquecerse con la oración, debe enriquecerse con la vida social fundamentada en la justicia, en la caridad, en el amor, y debe alimentarse sobre todo en una fe formada, en una fe bien reflexionada, bien estudiada y sobre todo adherida profundamente a la comunión con toda la Iglesia. Por lo tanto, cuidado con los reduccionismos, porfa. Es muy importante entender la misa como un todo. Y aunque ahora nos veamos privados, que cada vez queda menos, ya lo veréis, estoy convencido, cada vez queda menos para vivirlo en plenitud todo. Pero aunque ahora nos veamos privados por una parte, que es muy importante, la parte de la comunión, muy importante, pero nos vemos privados de la comunión sacramental, no de la comunión espiritual, la comunión de deseo, pero tampoco nos vemos privados de la celebración eucarística y de entender la vida del cristiano en esa plenitud de la vida cristiana, de una vida de acción de gracias. Así que vigilemos los reduccionismos y profundicemos en el todo de la Eucaristía. Muy importante y muy hermoso.